Hola a todos, bienvenidos a The Black Orbit y hoy estamos en un nuevo vídeo que va a tratar sobre la gravedad. Va a ser el primer vídeo de muchos sobre este tema, pero en este primero vamos a ver una introducción que ya no va a ser tan introducción porque vamos a empezar a contar cosas ya muy interesantes y con las que vamos a poder empezar a entender la gravedad. Antes de nada, recordaros que a partir de ahora los vídeos los voy a subir los domingos a las 4 de la tarde porque creo que es una mejor hora que la que era antes, que era los viernes. Pero bueno, ya sin más dilación vamos a empezar. Y bueno, lo primero es esta portada, que es la que se me ha ocurrido, pero no es banal el por qué está este dibujo. Representa una especie de superficie en la que hay como un agujero que está así curvando la superficie y está muy relacionado con la gravedad, como vamos a ver mucho más adelante, porque este es un tema muy delicado y que de hecho yo ahora mismo no estoy en condiciones de poder hablar de él, porque es la relatividad general, que es algo muy complejo que yo aún no conozco bien, vamos, de hecho no lo conozco, así que cuando vaya conociéndolo podré ir contándoos cosas, pero hasta dentro de eso va a pasar un tiempo. Igualmente vamos a empezar ya por la introducción, y bueno, va a ser muy corta. Os voy a contar que la fuerza gravitatoria es atractiva, que eso ya lo sabréis la mayoría de vosotros, por no decir todos. ¿Y qué quiere decir con atractiva? Que experimentalmente nosotros nunca hemos observado que la gravedad tienda a alejar dos objetos, dos cuerpos. Siempre los atrae. Por lo menos la materia que conocemos, la materia normal, es atractiva la fuerza de gravedad que se ejerce en ella. Lo segundo es que he puesto fuerza y digamos que, mejor dicho, curvatura, por lo que acabo de comentar de la relatividad general. La relatividad general no trata la gravedad como una fuerza, sino que la trata como una curvatura del espacio. De hecho, del espacio-tiempo. Es una cosa muy extraña, pero como digo, ya profundizaremos mucho más adelante. Y es una de las 4 interacciones fundamentales. Si no habéis visto el vídeo, lo recomiendo, donde os cuento un poco cómo son cada una y qué es esto de las interacciones fundamentales. Bueno, o fuerza fundamental también se llama. Pero vamos a entrar ya en fórmulas que veréis que es lo bonito porque te ayuda a entender de verdad cómo funciona la gravedad. Voy a escribir solo una fórmula en todo el vídeo y es esta. F, fuerza, es igual a G. La G es un número, se llama constante de gravitación universal y digamos que mide cómo de fuerte es la gravedad para, digamos, compararla con otras fuerzas. Entonces, al final la fuerza de gravedad es un número multiplicado por el producto de las masas de los cuerpos que intervienen, es decir, la masa de un objeto multiplicada por la masa del otro objeto y divididas entre la distancia que hay entre ambos objetos al cuadrado. Muy importante esto de que esté al cuadrado la distancia. Ahora veremos qué implicaciones tiene esto. Por tanto, como la G es un número, al final lo que nos queda, lo he resumido aquí, es que la fuerza de gravedad es proporcional. Este símbolo alfa significa proporcional a. La fuerza de gravedad es proporcional a la masa del primer objeto que tenemos, a la masa del segundo, por tanto es proporcional al producto de sus masas, y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. De nuevo, repito, muy importante que sea al cuadrado y no a la distancia a secas. Y bueno, esta ley se conoce como ley de Newton, muchos de vosotros probablemente la habréis visto o os suena. Y aquí he hecho un dibujito expresando que una persona y una mesa, por ejemplo, aunque la fuerza gravitatoria que ejercen entre ellas es ridículamente pequeña y de hecho no la notamos, lógicamente, en el día a día, pero existir existe, ahí está. Y de hecho las fuerzas, como son atractivas, como he dicho la gravedad, digamos que la mesa tendería a tirar de la persona hacia ella y la persona de la mesa hacia ella, de forma que cada vez se juntan más. Por cierto, como cada vez se van juntando más y la fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, conforme se van juntando, la distancia disminuye. Luego la fuerza de gravedad va aumentando conforme se acercan dos objetos y por ende se van acercando más rápido a su vez y aún sigue aumentando cada vez más rápida la fuerza de gravedad entre ellos. Esto es un concepto muy interesante que ocurre con este tipo de fuerzas. Y aquí os he hecho un gráfico para que lo entendamos un poco mejor. Represento la intensidad de la fuerza en el eje vertical y en el eje horizontal la distancia. Los números no les hagáis ni caso, me los he inventado para que queden bonitos. La escala no está bien hecha ni me importa realmente, porque lo único que quiero es que veáis que es más o menos una curva. Es decir, conforme aumentamos la distancia, la intensidad de la fuerza gravitatoria va disminuyendo, pero disminuye de esta forma.
se acerca a cero y además disminuye muy lentito cuando ya estamos muy lejos, porque ya es muy pequeño. Sin embargo, si nos empezamos a acercar, empieza a aumentar cada vez más rápido, y de hecho, si nos empezamos a acercar prácticamente a tocar los objetos, la fuerza empieza a dispararse, empieza a ser enorme, y de hecho tiende a infinito. Se hace todo lo grande que queramos cuando acercamos las dos masas lo suficiente. Y esta curva, lo que sí es importante es que es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Para aquellos que gustan más las matemáticas, bueno, se dice que esta curva va como 1 partido por r al cuadrado, donde r es la distancia entre ambos objetos. Y aquí en rosita, muy importante, esto sí que es muy importante, la fuerza hemos visto que era un número por el producto de las masas y dividido entre la distancia al cuadrado. Cuando la distancia tiende a cero, como estamos dividiendo por algo que se parece mucho a cero, eso tiende a infinito. Es decir, la fuerza tiende a ser infinita, infinitamente grande, cuando los objetos están prácticamente pegados. Y recíprocamente, cuando los alejamos muchísimo y los seguimos alejando y más, cuando la distancia entre ellos tiende a infinito, es decir, cuando tienden a estar infinitamente lejos, la fuerza es prácticamente cero, aunque sentir se siente, la sigue sintiendo los objetos, pero es prácticamente cero. Y por último, una cosa muy curiosa también de la gravedad, que voy a comentar como curiosidad, es que como hemos visto en esta fórmula, lo único que influye en la fuerza de gravedad son las masas de los objetos y la distancia. Entonces, si nosotros tuviéramos la Tierra orbitando alrededor del Sol, que de hecho es el caso que tenemos, el Sol tiene una masa m mayúscula, la que sea, no me interesa el número, lo que me interesa es el concepto. Y la Tierra tiene una masa m chiquitita, generalmente se pone el m pequeño a la masa más pequeña, aunque no es necesario, podemos poner la que queramos. Entonces, la Tierra orbita gracias a que el Sol ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra que digamos que tiende a acercarla hacia él. Sin embargo, gracias a que la Tierra lleva una velocidad, digamos que describe la órbita que describe. Sin embargo, imaginaos que en vez de tener el Sol tuviéramos un agujero negro. Pero un agujero negro que lógicamente sería mucho más pequeño porque queremos que tenga la misma masa que tiene el Sol. Es decir, si pudiéramos comprimir el Sol en un agujero negro, que sería muchísimo más pequeño, porque el agujero negro es más denso, como la masa seguiría siendo la misma, la del agujero negro, y la distancia de la Tierra al agujero negro también, ahora veremos por qué digo esto, la trayectoria que seguiría la Tierra sería exactamente la misma. Es decir, la trayectoria no cambiaría. Lo que sí que es verdad es que cuando la gravedad se hace extremadamente fuerte, como es en el caso de cerca del Sol o de un agujero negro, entonces la ley de Newton comienza a fallar. Ahí ya no podríamos hablar de esta ley, ya no podríamos aplicar todo esto. Pero en casos generales, o sea, en casos donde no es demasiado grande, como por ejemplo la Tierra y el Sol, aunque parezca que es grande, pero no lo es suficientemente, la fórmula nos sirve y por eso podríamos decir esto de la órbita. Y ahora bien, probablemente os estéis preguntando, bueno, acabas de decir que la distancia entre el agujero negro y el Sol, y la Tierra, y entre el Sol y la Tierra sería la misma, y que por tanto, como tienen la misma masa el agujero negro y el Sol, en este caso la Tierra haría la misma órbita, sentiría la misma fuerza. Sin embargo, la distancia entre el Sol y la Tierra, como el Sol es más grande que el agujero negro, no sería la misma. Y es cierto, pero aquí viene un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de R, la distancia entre los cuerpos, nos referimos a la distancia entre los centros de masa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto que digamos que representa toda la masa que tiene ese objeto. De forma que si nosotros aplicamos la fuerza sobre ese puntito, nos da cómo se mueve el objeto en total. Por ejemplo, si nosotros tenemos una forma así, como un rectángulo, un prisma, no sé cómo se llama esto, el centro de masa sería justo el centro de todo el prisma. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una fuerza así sobre el centro de masas, todo el prisma se va a mover de la misma forma, se va a mover con esta velocidad. Sin embargo, si nosotros hiciéramos la fuerza aquí en el prisma, entonces el prisma giraría. Eso ya lo sabemos. Por ejemplo, si a una barra no la empujas por el centro, gira. Pues es que es en ese caso que el centro de la barra también es el centro de masas. A eso me refiero.
Entonces, R es la distancia entre los centros de masa, no entre los cuerpos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona en la Tierra, un poco grande en relación a la persona, pero lo que importa es el dibujito, la idea. Cuando la persona intenta levantar el pie, podríamos pensar que la distancia, de hecho yo lo pensé en su día, que la distancia entre el pie de la persona y la Tierra, nada más intentar levantarlo tiende a ser nula. Luego la fuerza de gravedad debería ser infinita. Pero esto no es cierto porque lo que importa es la distancia entre los centros de masa. En el caso de la persona estará más o menos, supongo que por la cintura, quizá un poco más arriba, más o menos. Pero lo importante es que el del centro de masa de la Tierra está justo en el centro de la Tierra. Es decir, está lejísimos. Todo el radio de la Tierra es la distancia que nos separa de esta. Por eso la fuerza de gravedad, a pesar de lo grande que es la masa de la Tierra, no es para nada una fuerza excesivamente fuerte, ya que la distancia es enorme. El radio de la Tierra es muy grande y decae con la distancia al cuadrado. Es decir, la fuerza de gravedad decaería con esta R elevado al cuadrado. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Ya os digo que en próximos vídeos seguiremos profundizando aún más. Ya veréis cómo se empieza a poner interesante. Y bueno, si os ha gustado podéis dejar un like, que ayuda mucho. Podéis suscribiros, comentar lo que queráis. Y nos vemos la próxima semana. Hasta otra.